Amigos, buenos días. Este es el quinto domingo de Cuaresma. Prácticamente ya entramos en la última semana de la Cuaresma. Ya nos queda poco para la Semana Santa, que comenzará con el próximo Domingo de Ramos. Hoy tenemos como primera lectura al profeta Jeremías, en su capítulo 31, versículos 31 al 34. Y aquí que días vienen, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando les tomé de la mano para sacarles de Egipto, que ellos rompieron mi alianza y yo hice estrago en ellos. Oráculo de Yahvé, sino que esta será la alianza que yo pacté con la casa de Israel. Después de aquellos días, oráculo de Yahvé, pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo: conozcan a Yahvé, pues todos ellos me conocerán del más chico al más grande. Oráculo de Yahvé, cuando perdone sus culpas y de su pecado no vuelva a acordarme. Palabra de Dios. Ok, amigos míos. Una nueva alianza. ¿Qué? Otros 10 mandamientos. Otra alianza. No, no se trata de eso. No se trata de... No estamos en el terreno de los mandamientos que se promulgaron en el Monte Horeb. Estamos hablando más bien en el terreno del cumplimiento de esos mandamientos. Una nueva alianza, dice aquí, que consistirá en que pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré, y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno al prójimo, el otro a su hermano. No van a tener que decir conozcan a Yahvé, pues todos me conocerán del más chico al más grande. Oráculo de Dios, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme. Amigos míos, es una primacía de valores que deben existir. ¿Por qué? Porque esos principios, cuando tenemos principios, están en nuestra alma y en nuestra mente. Y cuando le doy primacía al amor, cuando le doy primacía al conocimiento de Dios, cuando le doy primacía a la obediencia, y eso se convierte en valores, no es algo que voy a leer simplemente, que está fuera de mí como una cartilla, sino que es algo que está escrito en mi corazón, porque los principios se escriben en el corazón. Es lo que más amamos. Amén. Amigos, continuamos con la segunda lectura de la carta a los Hebreos, capítulo 5, versos 7 al 9. Dice: el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia y llegada a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen, proclamado por Dios sumo sacerdote a semejanza de Melquisedec. Cristo es, una y otra vez lo dice la carta a los Hebreos, nuestro sumo sacerdote, el único y verdadero sacerdote. Ciertamente que Cristo no peca, pero sufrió, tuvo tentación, las flaquezas las experimentó de la naturaleza humana. No cayó en tentación, no pecó, pero fue tentado.
una de las tentaciones más fuertes que experimentó fue el miedo, fue la angustia. Hoy también la carta a los hebreos como que podría recordar ese momento en el huerto de Getsemaní cuando Jesús ora y cuando Jesús suda sangre y experimenta toda aquella angustia y aquel terror. Pero repetimos, no cayó en la tentación, pero la experimentó. En estos momentos Cristo está glorificado y en el cielo, en la eternidad, y ya no experimenta esa debilidad, pero la recuerda cuando nos ve a nosotros. Por eso tiene compasión por ti y por mí, porque sabe lo que sentimos, lo que padecemos, lo entiende perfectamente. Él no cometió pecado, subrayo esto ya por última vez, pero experimentó la tentación. Vaya que la experimentó. Por eso, con su obediencia, consigue para los que le obedezcan a Él, salvación eterna. Amén. Amigos, y continuamos con la meditación del Evangelio según San Juan, capítulo 12, 20 al 32. Había algunos griegos de los que subían a adorar en la fiesta. Estos se dirigieron a Felipe de Betsaida de Galilea, le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús. Y entonces aquí viene el discurso de Jesús para nuestra meditación. Ha llegado la hora de que sea glorificado el Hijo del Hombre. En Juan, la glorificación de Jesús es la crucifixión, cuando Él es exaltado y elevado en la cruz. En verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, da mucho fruto. El grano de trigo tiene que morir para ser fecundo, porque si no, no produce. Así, Cristo muere en la cruz y su glorificación, su exaltación en la cruz sirve para todos nosotros. Pero seguimos a Jesús y nos toca entender que también debemos ser como el grano de trigo. El que ama su vida la pierde, y el que odia su vida en este mundo la guardará aún para vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga, y donde yo esté, allí también estará mi servidor. ¿Y dónde está Jesús? Pues en este contexto Jesús está en la cruz. Por eso no debemos rechazarla. Por eso debemos enfrentar la vida con la palabra de Dios. El que ama su vida, voy a recordar acá, la pierde. Y el que odia su vida, aquí odiar. Es un término bastante fuerte, pero vamos a traducir por preferir. Y el que prefiere su vida en este mundo la guardará para una vida eterna. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a hacer? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Otra vez el término glorificar, recordemos que se refiere a la cruz. La vida no se odia, pero Cristo, el Evangelio, su palabra, tiene que ser preferidos por nosotros. Y cuando uno prefiere, le da primacía a eso que uno prefiere. Cristo y el Evangelio exigen primacía. La cruz del cristiano exige primacía.
El servicio del cristiano lo exige. No significa anular todo lo demás, sino preferir. Interviene el Padre en algún momento, se escucha la voz del Padre que dice: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. Y Jesús va a decir al final: y cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Amigos míos, para fructificar esta palabra de Dios, tenemos que quitarnos un lastre del hedonismo, del egoísmo, de tantas cosas de idolatría que colocamos por encima del Evangelio y por encima de Cristo. Ya conocemos el camino de la glorificación, según Juan. Ya sabemos que el grano de trigo tiene que salir, tiene que morir. Y esto significa que debo amar al prójimo, que debo amar a los desposeídos, que debo amar a Dios por encima de todas las cosas. Porque si no, mi vida como cristiano queda infecunda. Abramos nuestra vida a la palabra de Dios. Que el Evangelio fecundice en nosotros toda su fuerza y todo su poder. Dios te bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu